Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda vuelta de nuestro programa, la segunda parte, nuestro segundo bloque. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a partir de este preciso instante a través de América es Noticia, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos. Igualmente enviamos un abrazo enorme a nuestra audiencia que nos acompaña a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y en el viejo continente, por supuesto. Un abrazo enorme a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa continuamos con este análisis de Venezuela, el tema electoral, el tema de la violencia política, del miedo. Por ahí quedó fuera del aire algunos comentarios y quiero repetir uno particular. Naén Gutiérrez, gran amigo y analista político, dice: el problema del liderazgo opositor es la incapacidad de convencer a la base chavista. Si nos puedes sumar, o mejor dicho, si no puedes sumar, entonces te estancas y obtienes y no obtienes el apoyo necesario para el cambio. Continuamos por acá. Un elemento, Max Moya nos dice: danos tu opinión, por favor, ¿qué hacemos para ayudar? Bueno, resulta, Max, que Andrés Oppenheimer, el argentino que se encuentra pues acá en los Estados Unidos, redactó un artículo que se los voy a leer al final, así que te invito a que te quedes con nosotros, que habla de algunas acciones en las cuales particularmente coincido y nos dan luces de qué podríamos hacer como venezolanos. Berta nos dice, bueno, quería decir desierto, bueno, por ahí problemas de la conexión. Dice Rebeca: ¿cuál diálogo? Si después del 15 de diciembre quedó demostrado que todo aquel que disiente, bueno, me imagino que será de enero, será asesinado. Andrés dice: Venezuela está en crisis humanitaria, se necesitan mínimo 10 años para recuperar económicamente. Eso significa asistencia al pueblo económica y de salud por 10 años. Pero fíjate, José, sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, en Venezuela ha llegado, o mejor dicho, el país ha llegado a tal punto en el que no se resuelve solamente con hacer un cambio de sistema de gobierno. Y además, al hacer el cambio, no tiene ningún sentido eliminar planes asistenciales. En todo caso, mi opinión, a partir de la experiencia, ¿ha funcionado barra adentro? No. ¿Han funcionado las misiones de alimentación? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazarlas. Pero aquí la diferencia está en que primero hay que depurar la institucionalidad en Venezuela, que está podrida. Eso es una realidad. Ahora, pero no podemos esperar a depurarla para atender a nuestra gente. Bueno, vamos a copiar el caso de Guatemala y nos los llevamos a Venezuela. Nos hablamos con la ONU, nos hablamos con Cáritas, nos hablamos con las principales organizaciones que han apoyado distintos países de África, por ejemplo. Vamos a montar un sistema humanitario de alimentación y de atención médica para poder, esto sería coyuntural, mientras resolvemos el tema estructural. Bueno, con el apoyo internacional le damos transparencia al proceso, le damos sustentabilidad al proceso, porque no tiene sentido gastar, porque muchas personas le tienen terror a decir esta palabra, pero gastar en asistencia social que no llega a nada, y por eso es que se habla de gasto y no de inversión. Aparte de que no hay retorno, pues el retorno que debería venir con personas que se enferman menos, que están mejor alimentadas, por lo tanto tienen mejor capacidad para recibir conocimientos, nada de eso se da. Entonces, si nosotros buscamos ayuda internacional que pueda ir a Venezuela, instalarse a Venezuela, insisto, Guatemala lo hizo con la corrupción. Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Así se llama esta comisión, que tiene al Ministerio Público, organismos de investigación guatemaltecos y a la ONU, que está respaldando lo que está ocurriendo. Y tienen a Otto Pérez Molina preso. Ahí tienes al hijo y al hermano Jimmy Morales en investigación. Ahí tienes a Roxana Valdetti presa en Guatemala. Oye, ha funcionado. ¿Y dónde está la credibilidad? ¿La tiene la institucionalidad guatemalteca? Pues no. Pero se la está ganando. ¿Y por qué se la gana? Bueno, porque va codo a codo con organizaciones internacionales como la ONU. Sí hay manera de poder llegar. Estoy de acuerdo con José Silva cuando nos dice: hey, hay que seguir con el sistema, digamos, con la asistencia por muchísimo tiempo. Pues lamentándolo mucho, hay que hacerlo. Digo lamentándolo mucho porque lo ideal es que tuviésemos la capacidad para poder generar nuestras propias riquezas, para poder cubrir nuestras necesidades. Pero bueno,
no es la realidad. En este momento vamos a buscar las maneras de llegar a la asistencia sin que esa asistencia constituya la construcción de un nuevo caudillo, porque los caudillos los hay de derecha y los hay de izquierda. Y créanme que en la MUD hay muchos caudillos. Y quiero hablar de un tema, por ejemplo, o de un personaje en particular, que además yo lo he respetado mucho, conozco su trayectoria, pero no puedo estar de acuerdo con él. Andrés Velázquez. Andrés Velázquez, un ex gobernador del estado Bolívar, ex dirigente sindical, fue candidato presidencial, ha sido candidato presidencial en 3 oportunidades distintas, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, acaba de perder la gobernación del estado Bolívar y la está impugnando por fraude electoral y ahora se está lanzando a la presidencia. Oye, es que hay que tener 2 dedos de frente. 2 dedos de frente. O mejor dicho, hay que tener vergüenza para no caer en esto. Y aquellos que lo defienden, yo le pregunto, señores, si el que quiere ser candidato presidencial por la oposición o uno de ellos está peleando apenas por una gobernación y no le han dado respuesta, ¿cómo va a salir a decir que se va a inscribir para ser candidato presidencial? ¿Ante qué CNS? Y se fue el mismo que lo robó. Hay que tener seriedad, por Dios. Pero no, hay muchos caudillos. En la oposición también. Es que el caudillismo es una bacteria, es un virus que ha mutado en América Latina y que está en todo tipo de sangre. Se regó. Es una pandemia latinoamericana. Entonces, pues si logramos conseguir esta asistencia a través de cuerpos internacionales, muy probablemente podremos trabajar de fondo lo que realmente nos está comiendo, que tiene que ver justamente con esas parcelas de poder que queremos tomar. Se nos olvida todo. Es que a los políticos, es como aquel cuento del perro de Pavlov, no sé si se acuerda, el perro de Pavlov. Bueno, salivaba el perro cada vez que sonaba la campanita para traerle la comida. Condicionamiento operante. Bueno, pues en este caso es muy similar. Tú le suena la campanita de la elección y comienzan a salivar los candidatos, los partidos políticos opositores. No estamos para estar salivando, señores, y me disculpan lo grotesco que es el ejemplo. Pero es que nos tienen condicionados a la campanita. ¡Ay, elección! Vámonos, vamos a primarias, vamos. No, señores, aquí el problema no son los caramelos que nos ponen sobre la mesa. Aquí el problema es que esa mesa le falta una pata. Esa mesa está remangada por el otro lado. Esa mesa resulta que está hecha de un material que nos está matando. No es el caramelo que nos colocan arriba. No hay la más mínima posibilidad. No hay, es totalmente nula de poder, de pretender llegar a una democracia repitiendo lo mismo que repetimos una y otra vez. Un principio aceptado universalmente. ¿No va a obtener un resultado distinto? Sí, hago siempre exactamente lo mismo, parafraseando a Einstein. Entonces fíjense que la oposición ha dicho, y le agradezco a todos los que están opinando, los voy a incorporar, no los voy a dejar por fuera. Javier Lescano dice, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, justamente lo vamos a hablar ahorita, realizando acciones que reduzcan la dependencia de los ciudadanos en el Estado. Alexa González dice, saludos desde Washington, bueno, mi ciudad querida, si pudiese estar allí acompañándote estaría encantado. Bendiciones a ti y a tu bella familia. Zuli dice, los valientes de Venezuela no son lo mismo, valientes del pasado, realmente no tienen ese espíritu rebelde para mejorar el presente. Arkeli Trujillo dice, si decimos cómo vamos dentro de poco el himno nacional, dirá, y el pobre en su choza, caja clap pidió, imagínense por dónde podríamos ir. Tracy de la Cruz nos saluda desde Venezuela. Roberto Borges, Vladimir, esto es una opinión personal, las dictaduras no salen con votos. Mónica Salazar, las elecciones serán una farsa como todas las del chavismo. Saludos. Rebeca Bonacín dice, este diccionario no ayuda, tranquila Berta. Rebeca dice, esta música dice... A ver, no digan que Dios nos ayude, Dios solo ayuda a quien lucha. Tracy de la Cruz, gracias por estar pendiente de lo que nos pasa a los venezolanos. Andrés también, ¿votar o no votar? Yo digo sí votar. Andrés Betancur opina que debemos votar, votarlos con B alta, a ellos, a Nicolás, el colombiano y su combo, la esperanza, el optimismo no se deben perder. Karina dice excelente, veo que Milagros Gil está con nosotros. Berta también, lo que quería decir es explicar lo que pasa en Venezuela, es explicar lo inepicaz
lo inexplicable. Todo es absurdo. Melissa Quintero nos saluda desde Panamá. Bienvenida, Melissa, a tu casa. Bueno, Rebeca dice justamente, muchas organizaciones internacionales rechazan el llamado a elecciones. La pregunta de las 50.000 lochas es si se vota o no. ¿Cuáles serían los posibles escenarios ante las dos opciones que tiene la oposición? Por ahí alguien lo comentó. Pues sencillamente, en cualquier caso, el gobierno gana bajo un sistema como el que manejamos actualmente. Tracy dice, aquí ya no creemos en la MUD, son unos vendidos que están por sus intereses, no por el país. Tiuna dice, pienso que uno de los grandes errores de la oposición venezolana, aunque suena un poco incoherente, es que nunca les reconoció nada al gobierno de Chávez. Por ende, han sido incapaces de arrastrar a los chavistas descontentos. Cuando un líder opositor se pare y lo reconozca, créame, el panorama va a cambiar. Ojo al gobierno de Chávez, no de Maduro. Interesante esta intervención de Alfredo. Gracias, Alfredo, por tus comentarios y por estar tan activo. Vale la pena tener este tipo de opiniones. Bueno, por ahí dice Zuli que le gusta cuando estoy sin pelos en la lengua. Arsene dice justamente, nadie está de acuerdo con las votaciones, solo Henry Ramos Ayub, ninguno de los países, bueno, y algunos, por supuesto, países como Cuba, Bolivia, Nicaragua. Tamarindo nos dice, tiene que haber una fórmula para salir de esto. Toda Venezuela necesita salir de estos criminales y de los falsos opositores que solo quieren mantenerse en el poder. Pues por supuesto, hablando del narcorrégimen, de qué es lo que quiere mantenerse, tienen 20 años siendo mantenidos como los militares, son genocidas. José dice, ¿estás claro? O el modelo canadiense es un buen punto que conozco, que significa implicación y la creación de la economía social. Entonces, ¿por qué Maduro dice que les va a quitar algo? La oposición debe martillar y martillar que la ayuda seguirá, pero será para llevar al pueblo a la autonomía. Excelente punto de José Silva. Ya sabemos, uno de los elementos justamente no es refutar, es construir sobre lo que ya está construido, que es una manera de ver las cosas desde el punto de vista más holístico, desde el punto de vista, digamos, de la continuidad, del mejoramiento de lo que se pueda mejorar para llegar sobre todo a este tipo de público. Por ahí dice, bueno, elecciones fraudulentas, ya basta, se burlan del pueblo, no vamos a votar, nos dice Livia de Bertuil. Roberto dice, Vladimir, solo un candidato podría transformar democráticamente este país. Lorenzo Mendoza, yo no estoy tan seguro, Roberto, yo creo que pudiera ser un grandísimo candidato, muy buen candidato, no digo que no, pero no digo que sin él no hay posibilidad de poder sacar el país adelante. Yo creo que el problema no es de candidatura, el problema es mucho más grave, el problema es mucho más de fondo, cuando además arrancas por el error, y el error básicamente tiene que ver con un sistema totalmente contaminado y secuestrado. Si tú estás secuestrado, imagínate un grupo de individuos que están secuestrados y dentro de ese secuestro los secuestradores dicen, vamos a votar para ver si alguno de los secuestrados quiere gobernar en vez de hacerlo yo, pero yo cuento, yo ordeno la fecha de las elecciones, yo soy el que doy los resultados y además yo soy el que te amenazo porque te digo que te voy a matar si tú votas en mi contra, pues ¿qué vas a hacer? En Corea del Norte hay elecciones. Kim Jong-un, él va a elecciones y él fue electo popularmente, pero el que no quiera votar por él, ustedes saben qué tiene que hacer, colocar su nombre y su apellido, colocar su dirección y colocar el nombre de la persona que quiere que sea el presidente de Corea del Norte. Ustedes ya se pueden imaginar cuáles serán las sanciones para ese tipo de personas. A ver, José Palacios dice, nos polarizaron, quise decir en este mensaje anterior, a eso socavando la interacción con amistades y ha llevado a distanciamiento a las familias. Es hora de buscar la reunificación. Así continúan. Por allí Danielis Colmenares dice, el que tiene el poder electoral gana. Arkeilin Trujillo dice, ¿cómo reeducar a la gente? Estamos hablando de la MUD que te pide propuestas, se las das, pero al ver que ellos automáticamente quedan sin participación en la recuperación del país, simplemente lo banalizan y no reconocen como una opción de cambio. Para ellos el cambio es en Venezuela, solo lo pueden hacer ellos y más nadie. Entonces, ¿en quién confiar? Juan Antonio Pacheco también dice, estoy de acuerdo con el amigo Roberto Borges que Lorenzo Mendoza sería el ideal, pero
con este CNE sería quemarlo porque le van a robar las elecciones. Arkelin, ellos solo reconocen las propuestas que les otorguen a ellos el protagonismo, solo quieren verse con poder y no como lo que realmente son, representantes de los intereses del pueblo. Naén Gutiérrez dice: el problema es entender que todos somos culpables, ellos destruyeron y nosotros lo permitimos. Muy buen punto, Andrés. Y fíjense lo siguiente, Gutiérrez, yo les comentaba que la oposición ha dicho: y nosotros no vamos a ningún, le dijeron a Danilo Medina, presidente de República Dominicana, nosotros no vamos a ningún diálogo, y no vamos a ningún diálogo hasta que se cumplan 8 puntos fundamentales desde el punto de vista electoral. Ya ni siquiera hablamos de los 4 grandes objetivos que tenía la oposición, ahora hablamos del único exclusivo, del electoral. Observación internacional calificada. ¿Ustedes creen que en menos de 3 meses esto se va a conseguir? Sufragio y participación de venezolanos en el extranjero. ¿Cómo? ¿Con qué embajadas? ¿Con qué consulados? ¿Con qué espacio de participación? ¿Cómo se registran nuestros venezolanos que están en el extranjero? 3. Registro electoral. Por cierto, revisión del registro electoral permanente, inscripción de nuevos votantes. 4. Convocatoria a elecciones de al menos 6 meses de anticipación. Ya esta es otra opción que está descartada. Campaña electoral equilibrada y sanciones oportunas. Es que ya están en campaña. Prendan cualquier medio del Sistema Nacional de Medios Públicos y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Están en campaña las 24 horas del día. Y digo, ¿quién? El gobierno nacional. Tenían todo montado. Apenas la Asamblea Nacional Constituyente, lo vi con mi esposa en la noche, apenas anunciaron que adelantarían la fecha a no más del 30 de abril. Prendimos, y ella ya ha logrado tener la paciencia también para acompañarme revisando este tema, prendimos la televisión, ella estaba lista, la campaña completica, con canción y todo de Nicolás Maduro. Recuerden lo que dijo Cabello: a las sanciones, elecciones. Y esto era de esperarse, no nos sorprende, lo que pasa es que nos sigue preocupando profundamente. El punto número 6, hablan, por ejemplo, sobre el CNE, que debe crear una campaña para, imagínense cómo ha trabajado el miedo en el país, para incentivar la seguridad, digamos, la percepción de seguridad en torno a lo que significa el derecho al voto, el secreto del voto. O sea, a tal punto hemos llegado que una de las peticiones concretas es decirle al árbitro electoral, quien es el que se tiene que encargar de dar esta sensación, esta seguridad, además no es sensación, esta seguridad, bueno, montar una campaña para que la gente tenga la certeza de que su voto es totalmente secreto. ¿Qué les digo? Ese es mi país. Ese es el país de nosotros, en el que hasta en este punto dudamos de saber si podemos votar, y si al votar saben por quiénes votamos, porque comienzan los dolores de cabeza, porque todo pasa por la orden de la bota militar. Hasta comprar una batería de un carro pasa por un militar. En la democracia venezolana que tanto dice el sistema, el régimen de Maduro. A ver, bueno, regular los horarios de cierre de las mesas electorales, y por último el cambio del CNE. Esto quiere decir que, señores, esto que les acabo de leer es algo que no se puede cumplir. Y además, tomando en cuenta los comentarios, a ver de quién, creo que lo tengo por acá, de Tamara Sujú, una periodista reconocida venezolana, el día de hoy colocó un Twitter en el que, resumiendo, decía que al gobierno le importa un comino el diálogo. No le importa absolutamente nada cualquier negociación. No le interesa. Lo único que le interesa, y yo se los he dicho, es el tema sanciones económicas y el tema reconocimiento a la Asamblea Nacional. De resto, la oposición no le sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el régimen venezolano logró lo que tenía que lograr: llevarnos a todos a vivir con la duda como un verbo concreto en torno a todas las acciones que nosotros impulsemos en nuestro día a día en Venezuela. De todo dudamos.
de todo. Y lo estamos haciendo en este momento, un buen ejemplo. Bien, mientras tanto, el cauto mediador Luis Florido ha dicho que ellos no pueden ir a República Dominicana porque el gobierno no envía señales de querer dar garantías electorales. Y otra vez nos preguntamos, ¿es que esta precaución exagerada, vergonzosa, realmente va a funcionar para algo? ¿Realmente que Luis Florido, ante lo que acaba de ocurrir el 15 de enero con el grupo rebelde y las declaraciones de Reverol, ante el adelanto introspectivo, ilegal, inconstitucional de las elecciones presidenciales, ante las declaraciones de Freddy Bernal, ante la propia opinión y declaraciones de Maduro en torno a la oposición y todo lo que han hecho para destruirla, ¿creen que todavía se justifique que tengan a un grupo opositor que hable con guantes de seda? Que diga, no envía señales de querer dar garantías electorales, por lo tanto no podemos ir. ¿Qué señales te están enviando, papá? Si lo que te están diciendo es que no me importas. No me importas. Yo voy a colocar las elecciones cuando mejor me parezca y las voy a llevar adelante, te guste o no. Por lo tanto, si participamos, perdemos. Y si no participamos, también vamos a perder. Ahora, no nos podemos quedar solamente allí, hay que seguir más adelante. Mientras tanto, en términos estratégicos, Vladimir Padrino López ha dicho que ya está activado el Plan República, control ciudadano, control militar sobre el ciudadano. Juan Manuel Santos dice que nadie reconocerá a estos resultados en Venezuela y... pues aparte de lo que ha hecho o ha dicho Tarek William Saab, dando a conocer estos escándalos de Diego Salazar, que lo conocía absolutamente todo el mundo, hasta el perrito callejero que está enfrente de la fiscalía. Bueno, hablando de los más de mil millones de dólares que lograron robar el primo hermano de Rafael Ramírez, otro delincuente más, es que es una realidad. Bueno, pues mientras tanto hace ver que todo fue culpa de Luis Ortega Díaz. Rafael Ramírez, por su parte, intentando lanzarse a elecciones presidenciales, también parte del bluff que se maneja con el gobierno nacional. Por lo pronto, el Ministerio Público inicia investigación penal en contra de Tomás Guanipa de Primero Justicia, supuestamente por instigación pública y asociación para delinquir. Y el Fondo Monetario Internacional sigue sacando números de Venezuela. A veces me aterra decirlo, pero los tengo que decir. Ha dicho que nuevamente para este año se estima una caída del Producto Interno Bruto del 15%. Del 2013 al cierre del 17, ¿ustedes saben en cuánto porcentaje se contrajo la economía en Venezuela? 50% de contracción económica. Y no estamos metiendo aún el 2018. Bueno, 15% caída del PIB, 50% de contracción del PIB en los últimos 5 años. Y además, lo que ya calculan, 13.000% de inflación para este 2018. Me salto Brasil, me salto Argentina, no nos da chance de tocar este tema. Mientras tanto, bueno, se lanzan Andrés Velázquez, Henry Ramos Alup, ya lo había anunciado previamente, Henry Falcón. Avinoso, ustedes lo saben, ha venido de la izquierda chavista, luego estuvo con la oposición, no sabemos finalmente para qué bando juega. Mientras tanto, Enrique Capriles Radonsky invita a votar mientras que hay una inmigración, como les había comentado, 4.5 millones de venezolanos que pues sencillamente ya no se encuentran en el país y que muy probablemente la mayoría procurarían votar en contra del régimen venezolano. Y ojo, el Observatorio Electoral Venezolano ha dicho que es imposible que en 3 meses se monten unos comicios confiables. No se puede, no hay opción. En fin, elementos importantes. Oppenheimer ha dicho, y con esto voy a comenzar a cerrar y voy a leer, por supuesto, los comentarios que ustedes tienen allí. Ha dicho que ya se tienen que dar elementos concretos. El primero, el Grupo de Lima definitivamente tiene que emitir sanciones concretas, tiene que prohibir viajes de los funcionarios chavistas y sus familiares, tiene que comenzar a congelar cuentas, tiene que comenzar a decomisar o a confiscar propiedades que tenga este tipo de grupos. Hay que sancionar concretamente a estos individuos. Además habla sobre el tema del condicionamiento y la participación de los partidos políticos. Hay que también darle
digamos, un ultimátum a la oposición venezolana. Es que tiene que enseriarse también de cara a la comunidad internacional. Si no, va a terminar perdiendo el poco apoyo que tiene hoy día de la comunidad, un apoyo importantísimo, pero que comienza a tambalearse en función a lo que está ocurriendo en Venezuela. Además, justamente, desde el punto de vista internacional, hay que decidir si se debe participar o no. Hay que ser claros en términos de la determinación en torno a si se aceptará o no el presidente que quede electo en este proceso de elecciones. Y además, escuchen este punto que me pareció interesante. Oppenheimer dice que como estrategia debería lanzarse la oposición. Un hombre muy crítico, por cierto. Él dice ahí, la oposición se debería lanzar y que este lanzamiento permita que haya concentraciones de protesta en los distintos estados del país y de presión. En ese proceso de lanzamiento, protesta y presión, lo que se va a procurar es que definitivamente el CNE sufra una reestructuración. Si esto no ocurre, como es lo que más probablemente ocurra, o sea, suceda, bueno, entonces ya esa masa importante de pueblo que ha estado en la calle con los candidatos opositores, convertirán esto, escalarán de una campaña electoral a un proceso de protestas masivas nacionales que impidan que se lleve a cabo un proceso inconstitucional en Venezuela. Eso es un elemento que tiene lógica. Es decir, no es salirte del campo, es que te metes en el campo con todo y aficionada, con todo y todos los que te apoyan, y dices, aquí no se juega la pelota hasta que esa pelota cuente con un árbitro confiable. Eso tiene lógica. Y son elementos que se pueden llevar adelante. Allí que hay que ver con muchísimo detenimiento las razones por las cuales se pudieran estar postulando algunos candidatos opositores. ¿Responderán a la propuesta de Andrés Oppenheimer o realmente le están haciendo juego al régimen venezolano? Preguntas que quedan al aire y que por supuesto no podremos contestar el día de hoy. A los que nos acompañan a través de nuestras redes, mejor dicho, a través de nuestras emisoras en Venezuela, Estados Unidos y Europa, se les quiere muchísimo, se les envía un abrazo y les espero ya el próximo lunes, Dios mediante, a través de América es Noticia. Así que por lo pronto, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta el lunes.